de los distintos proyectos de ley en materia de educación y también cómo avanza la mesa de negociación con el Mineduc. Lo conversamos junto a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Mario, bienvenido a MOL-TV. Muy buenas tardes, ya. Un gusto estar acá. Buenas tardes. Mario, la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores acordó movilizaciones en marzo. ¿Qué es lo que exigen y cuándo se realizará finalmente esta manifestación? Mire, en la Asamblea Nacional había bastante disconformidad por la respuesta que nos ha dado el gobierno a una mesa de negociación que ya va casi a completar un año, empezó en abril del año 2018. Y en esa mesa han habido pocos avances. Esa es la evaluación que hace la Asamblea Nacional, yo como presidente la comparto, ciertamente. Se lo hemos dicho a las autoridades que no vemos una disposición del gobierno decidida a resolver problemas que son problemas atingentes, problemas totalmente cotidianos que sufre el profesorado, por lo tanto no pueden seguirse postergando en solución. Fíjese que nuestro petitorio en la menor parte implica económicamente gasto para el gobierno, la menor parte. La mayor parte son más bien mejorar condiciones de trabajo, resolver el agobio laboral docente, resolver la inestabilidad laboral, que son los mismos docentes que están trabajando, por lo tanto no implica más gasto. Los profesores a contrata, que es un abuso muy grande. El tema de la deuda histórica, por supuesto, sabemos que implica un gasto, pero también creemos que es un imperativo ético que algún día se le dé una solución a eso y hemos empujado para que este gobierno dé respuesta. Partió desconociendo que la deuda histórica existía, dijo que no existía, ahora se está allanando a conformar una mesa, pero todo va muy lento. Todo se observa poca voluntad del gobierno y por lo tanto la Asamblea lo que acordó fue iniciar un plan de movilización en marzo. A partir de marzo se iniciaría, lo tenemos que todavía eso caracterizar bien, pero se iniciaría un plan de movilización ascendente y en caso que el gobierno insista en su postura de respuestas tan lentas o en algunos temas sencillamente no responder, lo más probable es que esas movilizaciones evidentemente se agudicen con el paso del semestre. Ahora, si no es el gasto, como señala usted, que es el punto conflictivo para avanzar en las mesas de negociación, ¿cuáles son las trabas entonces para poder avanzar en los petitorios que tienen? Mire, yo creo que este es un gobierno muy sobreideologizado en educación, eso se aprecia en los proyectos de ley que ha enviado al Congreso. Lo que quiere este gobierno es reforzar la lógica de mercado en educación, la lógica de la educación como un negocio, la industria educativa, que es la confesión que hizo el presidente cuando salió del alma, digamos, después trató de rectificar, pero la verdad es que lo que todos apreciamos fue que le salió del alma la idea de que la educación sea un negocio, una empresa, una industria. Esa lógica está muy fuerte en el Ministerio de Educación hoy día, entonces los temas que tienen que ver con mejorar la educación, avanzar hacia una educación más integral, superar la educación estandarizada, los rankings, esas cosas que hacen tanto daño a la educación, sencillamente no muestra mayor voluntad. En los temas que tienen que ver con, el gobierno cree que sobrevaluando a los profesores, con el yugo encima, sobrecontrolando, con exigencias administrativas y burocráticas enormes para tener controladito al profesorado, supone desde su ideología, desde su concepción ideológica que la educación son procesos productivos, supone que va a mejorar la educación y eso no es así. Lo único que consigue es agobiar al profesorado, agotarlo, sacarlo de sus tareas más importantes, que son el trabajo mismo en el aula, esta obsesión por los rendimientos que tiene este gobierno, sobre ideologización. Yo creo que este es uno de los gobiernos más sobre ideologizados en materia de educación y eso se aprecia en cada una de sus declaraciones y de sus medidas. Mario, ¿qué pasó con los cerca de 1000 despidos de docentes? Es parte de las demandas del gremio también, de tener desvinculaciones. ¿Continúan? Sí, han continuado. La verdad es que producto de la respuesta que nosotros hemos dado se han atenuado en algunos lugares, pero todavía es muy preocupante y el impacto más grande todavía puede que no lo tengamos, porque hasta el 28 de enero tienen plazo los sostenedores para disminuir las dotaciones docentes vía los profesores a contrata, que es una cosa muy injusta. Una de nuestras demandas en el petitorio es precisamente esto de los profesores a contrata que están en una condición muy inestable. Es muy arbitrario lo que pasa con ellos porque el alcalde simplemente porque se le ocurrió, un buen profesor lo puede sacar para traer un amigo, para traer a alguno que tiene que pagar algún favor político, en fin, por distintas razones. Y muchas veces profesores que son de altísimo nivel, experto 1, experto 2, o que tienen muy buenas evaluaciones o excelente opinión de parte de sus comunidades educativas, igual son despedidos. Y nosotros nos hemos organizado, nuestros directorios comunales y regionales han operado bastante, en algunos casos han logrado atenuar en parte, pero estamos preparados para lo que viene. Nos hemos movilizado, el otro día hicimos una marcha hacia La Moneda, desde nuestra Asamblea Nacional, para reclamar, entre otras cosas, por los despidos. Y estamos preparados para el 28. Nuestros abogados están atentos para dar apoyo, porque muchas veces esos despidos incluso ni siquiera son legales.
no corresponden a lo que la Contraloría ha dado como instructivo para poner fin a los contratas, pero estamos atentos y por supuesto el gobierno está ahí disponible para dar la lucha en caso que esto se agudice. ¿Qué va a pasar si es que se agudiza esto? Bueno, si esto se agudiza el 28, bueno, obviamente por posibilidades de movilizaciones son difíciles en esa época en que no estamos en clase, pero vamos a dar el apoyo legal, porque estos despidos hoy día requieren de ciertas formalidades que muchas veces los empleadores no cumplen y de un fundamento, sobre todo un fundamento. Una de las cosas que hemos ganado en este tiempo es que la Contraloría sacó un dictamen, y esto fue refrendado después por tribunales, que no es llegar y sacar un profesor a contrata por simple arbitrio del empleador, como muchas veces se intenta hacer. Vamos a dar el apoyo legal, vamos a ir a Contraloría si es necesario, y eventualmente si estos despidos son absolutamente desproporcionados, ciertamente en marzo podría anticipar o acelerar el proceso de movilización que yo le estaba señalando que acordó nuestra Asamblea Nacional. Avanzamos en otra materia. Respecto a la modificación a la actual Ley de Inclusión Escolar, analicemos una a una las propuestas que han surgido. Ley Machuca liberal de Evópolis, ¿qué le parece? Mire, esto de la ley Machuca, tanto la que presentaron parlamentarios de oposición como la liberal, entre comillas, que reflotó Evópolis, porque fue un proyecto que Kast planteó durante su candidatura presidencial, digamos. Analicemos una a una. Primero sí. La de Evópolis, ¿qué le parece? Es que quería partir de algo global. A mí me parece en general bien que se exija por parte del Estado de Chile y por parte de la sociedad chilena que los colegios particulares pagados no solamente se preocupen de educar a la élite, sino que hagan un aporte y contribuyan a la educación en general del país. Esta cosa donde son una suerte de feudos, donde el Estado no interviene en nada, no tiene ninguna responsabilidad, ninguna obligación, casi no le rinden cuenta a nadie, a mí me parece que tienen que efectivamente aumentarse las supervisiones y que ellos contribuyan a la integración escolar y a la integración y a superar la brutal segregación de la sociedad chilena. A mí me parece como concepto correcto. Ese es el lado A del proyecto. El lado B es que esto de alguna manera va supliendo, esta idea va en la línea de suplir las deficiencias en la educación pública. Y lo que tenemos que hacer nosotros, más que generar cupos o porcentajes de alumnos que ingresan a la educación de la élite, es que todo Chile tenga acceso a una buena educación y que todos los colegios de Chile tengan acceso a una buena educación. Esa es la dirección correcta. Y esto de alguna manera viene como a parchar los problemas que tiene una educación pública que durante muchos años ha estado prácticamente abandonada. Nosotros creemos que el camino siempre será fortalecer la educación pública como dirección correcta. Y le digo más, no hay un solo país en el mundo de los que son exitosos y reconocidos como buena educación cuyo éxito no se base en una fuerte educación pública, en una educación pública que tiene un apoyo especial del Estado, en donde el Estado se hace cargo, donde tiene prioridad la educación pública. En ninguno de esos países se concibe que la educación pública tenga igual trato que la privada, o al revés, que la educación privada tenga igual trato que la pública. La educación pública siempre debe ser la base del desarrollo porque es la que no discrimina, es la que no segrega, es la que integra. Le cierro la idea con lo siguiente: en una escuela europea, en la misma sala de clase de una escuela pública, estudian el hijo del empresario con el hijo del obrero, el hijo del inmigrante, el hijo del comerciante y el hijo del profesional. Y la sala de clases es un factor de integración social, no un factor de segregación social como es Chile. Esa es la dirección correcta, fortalecer la educación pública. Ahora, respecto al debate que se ha generado en torno al proyecto de ley admisión justa que propone el gobierno, ustedes señalaron que la rechazan. Sin embargo, preguntarles si es que existe la disposición al diálogo para hacer algunas modificaciones a este proyecto o definitivamente la rechazan. Nosotros creemos que, usted sabe, porque lo hemos conversado acá, que nosotros somos muy críticos de la reforma educacional que hubo en el gobierno anterior. Siempre nos pareció superficial, mantuvo el modelo neoliberal en esencia, la lógica de mercado. No nos parece que fue una gran reforma, como se propagandea muchas veces, la que hubo en el gobierno anterior. Sin embargo, uno de los pocos avances que uno podría rescatar, de las cosas rescatables de esa reforma, está en la ley de inclusión, en donde se generaron elementos de equidad y eliminación de elementos de discriminación de la propia educación pública incluso. O sea, la propia educación pública discriminando estudiantes nos parece que era uno de los grandes males de la educación chilena. Entonces que hoy día se pretenda retroceder en aquello, con esto del famoso mérito, con esta idea como que la educación fuera un premio. La educación no es un premio, la educación es un derecho al que tienen que acceder todos. Ese es el concepto fundamental. No estamos de acuerdo con este concepto ideologizado, sobreideologizado de la ministra de Educación y del presidente de la República, que ven a la educación como un premio. O sea, los pobres, que en general no tienen acceso a buena educación, unos pocos a los que nosotros vamos a seleccionar, a los que nosotros consideramos meritorios, o familias que nosotros consideramos meritorios, les vamos a dar derecho a una buena educación. Nosotros creemos que eso es profundamente discriminatorio.
Y además esto lo leí en alguna red social y me pareció una buena analogía. Esto es como que un hospital seleccionara solo personas sanas para atenderla, solo sanos. A esos sanos, obviamente las estadísticas demostrarían que no se les muere casi nadie o casi nadie profundiza sus enfermedades porque son personas sanas, y después más encima ese hospital fuera premiado por los grandes rendimientos que tiene. Más o menos eso es el tema de ser tan selectivo. La educación debe ser un derecho para todos, no para unos pocos. El concepto del gobierno es a los más pobres, a los más meritorios, y fijan ellos cuáles son los criterios de mérito, le vamos a entregar buena educación y el resto que se joda. Nosotros no estamos de acuerdo con ese concepto. Bajo ese escenario, entonces, ¿es necesario un cambio a la ley de inclusión actual? ¿Se logra equiparar el acceso a la educación finalmente con la actual o es necesaria su modificación? No, nosotros creemos que es necesario revisar ciertos aspectos que no funcionan bien. La cosa de la tómbola, que es una ficción comunicacional, no es que se hace una tómbola y se meten los nombres a los niños y se hace girar y salen unos nombres. Es un sistema aleatorio, pero efectivamente ese sistema puede tener correcciones. Pero el problema de fondo, yo lo voy a explicar cuál es. El problema de fondo es que usted seleccione por tómbola, seleccione por un sistema de mérito, como dice el gobierno, o seleccione por cachipuno, como lo haga. Si usted tiene para un colegio 700 cupos y 4.000 postulantes, siempre van a quedar 3.300 fuera. Si ese es el problema de fondo, hoy día se dice, pucha, estos niños quedaron fuera. Siempre han quedado niños fuera, siempre han habido familias llorando porque su hijo no quedó. Siempre ha habido familias que están toda la noche tratando de obtener un cupo en un colegio porque el conjunto de la educación pública no tiene el apoyo necesario. Aquí no se trata de apoyar solo a unos pocos colegios, como de alguna manera es la filosofía del gobierno, que es lo que yo le digo. A unos pocos darle buena educación y el resto que se joda. Nosotros creemos que hay que fortalecer el conjunto de la educación pública y no esta línea en la que está empeñado el gobierno, que es darle beneficio a unos pocos como si la educación fuera un premio. La educación no es un premio, señora ministra, no es un premio, señor Piñera. La educación es un derecho social y hay que dárselo a todos, no solamente a los que ustedes consideren más meritorios. Ahora, en lo concreto hay 3 propuestas de proyectos de ley. Ley Machuca liberal y admisión justa. ¿Con cuál se queda el colegio de profesores, entendiendo también que pueden haber reparos y modificaciones? ¿O se quedan con la ley de inclusión? No, el proyecto actual de admisión justa a nosotros no nos parece un buen proyecto y lo que la Asamblea Nacional acordó, esto es una decisión que no es unipersonal de este presidente, es solicitar que no se legisle y por lo tanto solicitar a las bancadas parlamentarias que rechacen la idea de legislar. Y junto con rechazar la idea de legislar, que se inicie un proceso de mejoramiento de la ley de inclusión. Porque efectivamente el tema de los hermanos, que no son de los mismos padres, el tema de la cercanía geográfica, el tema del orden de las postulaciones, hay varios temas que tienen que ser revisados efectivamente. Y en algún porcentaje se podrían incluir las notas, en algún porcentaje de la ponderación podría ser incluidas las notas. No estamos cerrados totalmente a eso, porque se deben ponderar distintos factores. Pero lo que no puede hacer usted, como hace este gobierno, como hace el proyecto del gobierno, es que sencillamente fija factores muy específicos, que a la larga resultan discriminatorios y sobre esa base considera la educación como un premio. La educación es un derecho, no un premio. Pero la respuesta entonces tampoco pasaría por los proyectos de ley Machuca y ley Machuca liberal. Esos son proyectos que van anexos, que van en la línea de que nosotros en principio no estamos en desacuerdo, pero hay que conocer el proyecto porque lo que hay todavía es un anuncio. En el caso de los parlamentarios de oposición no han presentado todavía el proyecto. Pero en principio la idea de que los colegios particulares pagados también deban tener un compromiso social por la avance en mayor equidad dentro de nuestra sociedad, yo creo que eso es correcto como dirección. Habrá que ver el proyecto en sí mismo. El propio Machuca leyó una entrevista donde él consideraba que no había sido una buena experiencia, la que en definitiva la de su propio caso, digamos, que es el colega, es profesor él, Parragués le hizo entrevista, y por lo tanto hay mucho que revisar porque efectivamente en una sociedad tan clasista como la chilena, estos poquitos, digamos, de otro sector social, habría que ver en qué medida efectivamente se produciría integración con ellos en esos colegios, tan elitistas. Pero de todas maneras me parece bien que los colegios particulares pagados también tengan un compromiso con la equidad social de nuestra sociedad chilena. Avanzamos en otra materia. Este 17 de enero falleció otro profesor esperando el pago del bono del incentivo al retiro desde 2016. ¿Cuántos son los profesores que están esperando este bono? ¿Tienen cifras? Sí. 3.000 profesores debieron irse con el bono de retiro entre 2016 y 2017. Menos de 1.000 lo han podido hacer. Menos de 1.000. O sea, 2/3 de profesores que debieron irse hace, ya vamos para el tercer año desde que debieron haberse ido, el 2016, estamos en 2019, el 2017, y esto es algo que a la Asamblea Nacional era uno de los factores de indignación que había en la Asamblea.
porque se nos mueren profesores que están enfermos, con enfermedades gravísimas, esperando su bono de retiro, por negligencia de funcionarios del Ministerio de Educación, por negligencia de las autoridades, del gobierno anterior y de este, porque hay que decirlo, ambos ministerios han sido extremadamente negligentes con este tema. Ahí están nuestros colegas falleciendo, o agotadísimos, o imagínense una profesora que pensaba que iba a jubilar a mitad de año del 2016, o final del 2016, si el trámite demoraba un poco. Y estamos entrando al 2019, viene marzo, podría empezar de nuevo otro periodo de clases, tomar de nuevo curso, sin poder jubilar cuando es lo que quiere hacer hace 1 año y medio, 2 años. Es indignante la negligencia, es indignante las explicaciones que dan. Nosotros hemos tenido reuniones con el subsecretario y la verdad es que las explicaciones que nos dan son bastante difíciles. Nosotros le hemos dicho, porque él nos pidió, subsecretario, nosotros le apoyamos en lo que usted nos diga para que esto se agilice. Si hay que ir a hablar con Contraloría, vamos. Si hay que ir a hablar con los alcaldes, vamos. Pero la responsabilidad principal es de ustedes. Ustedes son los responsables que el bono al retiro llegue la plata y nuestros profesores puedan irse. Y eso de reciclaje al sistema. Porque imagínense una profesora con 68 años, 66 años que debió jubilar hace rato, no solamente ya está ya agotadísima y no está en condiciones de entregar lo mejor de sí, sino que además no se renuevan las plantas. Y nuevos profesores no pueden ingresar al sistema por este verdadero taco, por este verdadero tapón que es producto de la negligencia ministerial. Ahora, ustedes junto a parlamentarios hicieron 2 presentaciones ante Contraloría para que este organismo exija a los municipios cumplir con la ley. ¿Qué ha pasado? Es que la responsabilidad no está tanto en los municipios. Nosotros le exigimos más bien que se lo exigiera el Ministerio de Educación. Hay algunos municipios negligentes, siempre hay algunos casos que no han hecho los trámites, nosotros los tenemos identificados, nuestros colegas en las filiales comunales están haciendo las gestiones para presionar a sus alcaldes para que hagan el trámite, pero son la menor cantidad. Estamos hablando de unos 30 municipios de más de 340 y tantos que hay en el país. Por lo tanto, el grueso de la responsabilidad es más bien del Ministerio de Educación. Entonces, no se puede el Ministerio de Educación, y perdone un término poco académico, sacarse el pillo, echándole la culpa a los municipios cuando el grueso de la responsabilidad es de ellos, que no han sido suficientemente competentes. Porque yo le quiero decir algo, en materia de educación, en materia de específicamente este caso del bono al retiro, los tiempos mejores no los hemos visto para nada, para nada. Nosotros lo que hemos visto son más bien tiempos negligentes más que tiempos mejores. ¿Van a tomar otras medidas de acción? Esa es parte de la molestia del gremio que se expresó en la Asamblea Nacional y de las movilizaciones que comenzarían en marzo. Por lo tanto, nosotros creemos que el gobierno, más que andar haciendo tanta ley efectista, como fue Aula Segura y ahora de admisión justa, que son verdaderos voladores de luces, lo que tiene que preocuparse es hacer funcionar bien el sistema educacional. Y con este asunto, como el que le estoy señalando, donde hay 2.000 profesores que debieron retirarse y no pueden hacerlo, y no estamos considerando 2018 y 2019, que ya empieza ahora, obviamente, el año ya empezó. Estamos hablando de probablemente 4.000, 5.000 profesores que, debiendo haberse retirado del sistema, no pueden hacerlo. Eso afecta al sistema, señora ministra. Eso sí es importante, más que andar con verdaderos voladores de luces como lo que está ocurriendo con estos proyectos, en donde lo que uno aprecia, con esto le cierro la idea, es que tenemos un ministerio que no tiene agenda, que no tiene un plan efectivo, un plan donde uno mire una dirección, esto va para hacia algún lado, una suerte de carta de navegación, un ministerio que no la tiene y que se dedica más bien a hacer cosas efectistas, comunicacionales, basado más en encuestas y en encuestas bien dudosa, digamos, porque claro, si usted le pregunta a alguien, ¿es bueno, es necesario considerar el mérito de los estudiantes en una encuesta? Una pregunta así tan genérica, por supuesto que cualquier persona va a decir, claro, el mérito de los estudiantes siempre debe ser considerado, pero si usted profundiza un poco más, obviamente la gente no va a tener una idea tan simplista como reflejan esas encuestas. Entonces, este actuar efectista del gobierno en materia educacional tiene molesto al profesorado ciertamente. Mario, avanza en el Congreso la tramitación de la ley que mejora las condiciones laborales de docentes. ¿Cómo regula la situación para los profesores? Mire, hay varios proyectos de ley que son la mayoría de ellos de iniciativa parlamentaria. Ayer se aprobó en la Comisión de Constitución un proyecto que aumenta la penalización de los agresores de docentes y de funcionarios de la salud. Eso es bien importante, no es una materia propiamente educacional, pero se imaginará usted que un profesor o profesora con temor a ser agredido permanentemente o con impunidad, un apoderado va, le pegó y después eso pasa como si nada. Ese es un proyecto que presentó el diputado Venegas junto a otros parlamentarios, nosotros lo hemos apoyado, nos parece bien. Está también un proyecto para darle titularidad a las horas de extensión docente, que son profesores que tienen su jornada titulares, pero hay horas de extensión que no se las reconocen como tales y eso también genera mucha inestabilidad. Hay otro proyecto de ley que está regulando el tema de las vacaciones, o sea, el mismo proyecto de ley, regula el tema de las vacaciones, que hoy día hay mucho abuso
de los empleadores, donde se cita a los docentes en periodo de vacaciones a nada, muchas veces a nada que sea conducente o importante, a veces por castigarlo, hicieron un paro y en castigo lo hacen trabajar en enero a nada importante. Y está el proyecto de ley para los profesores a contrata, los que están totalmente su jornada es toda de condición de contrata, que es otro proyecto que va por otra iniciativa parlamentaria. Nosotros esperamos que esos proyectos avancen y esperamos que el gobierno no los vete, porque son proyectos que ya han sido aprobados en su constitucionalidad, pueden ser llevados adelante por parlamentarios, y el gobierno, si no los veta, son proyectos que se van a aprobar y eso va a ir en beneficio del profesorado. Yo le pido a la ministra, y le pido al presidente, y le pido a las autoridades de gobierno que permitan que estos proyectos avancen, ojalá que los patrocinen, porque de ese modo va a haber una mejoría concreta a condiciones laborales para que nosotros los profesores podamos hacer mejor nuestro trabajo, si en definitiva se trata de eso. No estamos hablando de sueldo, no estamos hablando de incrementar los sueldos, estamos hablando de mejorar las condiciones de trabajo para un mejor trabajo con nuestros estudiantes. Mario, ya para finalizar, preguntarle cómo se proyecta 2019 para los profesores y también el trabajo con el gobierno. Bueno, yo espero que el gobierno entre a un trabajo más serio en materia de la mesa de negociación, con respuestas más concretas. Hay compromisos que el gobierno tiene de enviar proyectos de ley que debieran cumplirse entre marzo y abril. Estamos expectantes que eso se cumpla, estamos expectantes que otros compromisos que hizo también los vaya cumpliendo. Si no es así, va a ser un año de movilización ciertamente. Y el tema de la deuda histórica, yo le quiero decir a la ministra de Educación y al señor presidente de la República que es un tema demasiado sentido para los profesores. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Yo me subo a un taxi y si el taxista me reconoce que soy el presidente de los profesores, lo primero que me va a preguntar es casi seguro que me va a decir ¿cómo va la deuda histórica, profe? Porque es un tema que no solo es sentido por los profesores. En la sociedad chilena en general se tiene conciencia que hay una gran injusticia con el profesorado. Y esa injusticia este gobierno partió muy mal porque partió diciendo que no existía la deuda histórica. El propio Parlamento lo desmintió, sus propias bancadas, las bancadas de derecha de Chile Vamos, votaron un proyecto de acuerdo reconociendo que la deuda histórica existe y pidiendo al gobierno una solución. Yo le pido al gobierno que escuche al profesorado, que escuche a la sociedad chilena y que escuche a sus propios parlamentarios que han estado de acuerdo en que la deuda histórica tiene que tener una solución. Si eso no pasa, si no hay solución a los problemas de los profesores en ejercicio y la solución a los problemas de la deuda histórica, ciertamente va a ser un año de mucha más intensa movilización del profesorado. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, le agradecemos por estar en EMOL TV. Muchas gracias. A usted lo dejamos invitados a revisar más contenidos a través de emol.com.